Muy buenos días. Con el objetivo de fortalecer el sistema financiero en general y principalmente la calidad de las carteras o de los créditos y la cobertura que de esos créditos que los bancos administramos en general y de todo el sistema, la Superintendencia de Bancos desde el año pasado emitió un nuevo reglamento de riesgo de crédito que está sustituyendo o va a sustituir el actual que lleva más de 17 años de estar vigente. La, si bien eh, este nuevo reglamento tiene cambios importantes y complejos a su vez, en esta ocasión queremos nosotros presentarles a ustedes esos cambios o los principales cambios que trae esta nueva normativa especialmente, y cómo van a afectar estos cambios a la administración, el tratamiento de las carteras que nosotros como bancos tenemos que realizar y principalmente cómo podrían afectar o impactar las condiciones del crédito de nuestros clientes. Y como tercer objetivo, que creo que es uno de los más importantes, es concientizar el papel importante y fundamental que tienen ustedes como clientes para poder segmentar y clasificar adecuadamente estos créditos de acuerdo a esta nueva normativa. En ese sentido, como les comentaba, la regulación es bastante extensa, son cambios relevantes e importantes, pero queremos concentrarnos en estos 5 aspectos que trae la regulación y que consideramos que pueden ser los que más pueden influir y sobre todo afectar los créditos que los bancos, no solo Banco Promérica, sino los bancos en general, tienen con los clientes, en este caso, los clientes que se dedican al desarrollo inmobiliarios y también a la venta de vivienda. En primer lugar, la normativa hace una nueva segmentación de la forma en que nosotros como bancos tenemos que segmentar nuestra cartera crediticia. En esta diapositiva estamos presentando tanto los segmentos que la regulación actual establece, pero también a la vez queremos presentarles aquí la nueva segmentación que la regulación nos está incluyendo en esta nueva normativa. La normativa actual, ¿sí?, hace solo diferenciación en 4 grandes segmentos. Aquí los estamos marcando en azul, que son los créditos o los segmentos empresariales, los segmentos de hipotecarios para vivienda, el segmento de consumo y un segmento de microcrédito que la nueva regulación estaría eliminando, por decirlo así, e incorporando todos estos créditos a los créditos empresariales y ahora al nuevo segmento que es el productivo, aquí marcado en verde. Adicionalmente, en el caso de créditos para vivienda, en la actualidad solo existe el segmento de hipotecarios para vivienda y con la nueva regulación están incluyendo el tratamiento que tenemos que hacer nosotros como bancos a los créditos con respaldo de cédulas hipotecarias. Y en el caso de Guatemala, principalmente con las respaldadas con el FHA. Pero lo más importante de esta nueva segmentación, adicionalmente a estos grandes segmentos que les mencioné, están los subsegmentos que está estableciendo la Superintendencia de Bancos para que nosotros como bancos, y repito, no solo Banco Promérica, sino todos los bancos en general, tenemos que distribuir o segmentar nuestros créditos de acuerdo a la actividad o a la principal actividad a la cual se dedican las empresas o las personas. Por ejemplo, en el caso empresarial, que es parte de lo que nos compete en esta mañana, está segmentado, están obligando a los bancos a ya no dejarlo solo en el segmento empresarial, sino redistribuir nuestras carteras, ¿sí?, en 7 subsegmentos. Uno es todas aquellas empresas que se dediquen al comercio, otras a las
a los desarrollos inmobiliarios y de construcción, esos forman otro subsegmento, otro todo lo relacionado con agricultura, ganadería y civicultura, otro para industrias manufactureras, otro subsegmento para electricidad, gas y agua, otro para el segmento de establecimientos financieros y un último donde van a estar todas aquellas empresas que prestan servicios y otros. En el caso de empresariales, todos sabemos que hay muchas personas en lo individual que tienen sus negocios o prestan servicios en lo particular y que no necesariamente son personas que trabajan en dependencia, sino que sus ingresos provienen de esos negocios o esos servicios que ellos prestan. Por lo tanto, la regulación actual está distinguiendo entre aquellas personas individuales que tengan créditos para consumo y las personas en lo individual que tienen sus negocios y que necesitan el crédito destinado para sus actividades productivas, en este caso sus negocios, sus comercios, sus abarroterías, etcétera, para que poder nosotros como bancos y la superintendencia de bancos poder diferenciar el destino o la actividad a la cual se están dedicando las personas. En el caso de los productivos, adicionalmente de agregar este nuevo segmento, está agregando dos subsegmentos dentro del mismo. Uno es para aquellas personas que sus negocios están dedicados al comercio y el otro donde están para, en el caso de servicios y cualquier otra actividad que ellos puedan estar realizando. Y en el caso de consumo, hacen tres subsegmentos. Actualmente todo, tanto tarjeta de crédito como créditos de vehículos y créditos personales están en este gran segmento y la actualidad o el nuevo reglamento nos está distinguiendo entre sus segmentos. Todo lo que sea tarjeta de crédito lo agrupemos en un subsegmento que se llama tarjeta de crédito, todos los créditos de créditos personales en otro subsegmento y uno específico que es para créditos destinados para financiar vehículos. ¿Por qué muestro esto? Y es la principal, digamos, cambio que tiene la superintendencia o el reglamento actual, es porque uno de los objetivos que tiene la superintendencia de bancos en materia de este nuevo reglamento es que nosotros podamos clasificarlos y poder determinar o constituir reservas de acuerdo a esa actividad y a esos subsegmentos que acabo de presentar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Otro tema adicional que está incluyendo el reglamento, que sí es el tema de la información y documentación que necesitan los bancos o que están requiriendo que los bancos deben de tener para poder conceder créditos a los proyectos nuevos. Aquí, si bien hay esta lista de 6 documentos o información que nos están requiriendo, básicamente no es nada nuevo, por decirlo así, porque actualmente ya los bancos apoyamos y financiamos proyectos nuevos. Lo único que está haciendo la superintendencia es formalizar esa información que ya les estamos requiriendo, pero sí ya hacerlo obligatorio para todos los bancos, ¿sí? En este sentido, que para cualquier proyecto nuevo que los bancos tengamos o queramos financiar, sí tenemos que tener por obligación esta información y esta documentación. De lo contrario, no van a podemos, digamos, nosotros como bancos, eh, eh, empezar el proceso de análisis y sobre todo llevarlos a las instancias de aprobación, porque de lo contrario, los bancos podrían correr el riesgo de tener una sanción a la hora de una revisión por parte de la Superintendencia de Bancos. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque aquí cuando sus ejecutivos o analistas de los bancos les requieran información, por favor, ahí sí proveerla en la medida de lo que aquí nos establece para no tener esa deficiencia y por lo tanto no, digamos, agilizar el proceso de crédito para ustedes.
Luego, como tercer tema, y un poco lo que les comentaba del porqué de los nuevos segmentos, es el tema de las reservas. Las reservas o provisiones específicas, como lo establece el reglamento, aquí quisimos eh, eh, ponerles en detalle, y tal y como la normativa lo dice, cuál es el concepto de esas reservas o provisiones específicas. Y lo que ellos dicen que son estimaciones que las instituciones deben de reconocer contablemente para hacer frente a la dudosa recuperación de activos crediticios. En otras palabras, no es más que es lo que la superintendencia espera que nosotros como bancos eh, constituyamos como colchón en el caso, para aquellos casos o para toda la cartera, por esa probabilidad de incumplimiento o de no pago de algunos clientes. De esa cuenta es un costo, digamos, adicional que nosotros como bancos tenemos que tener para cumplir con la regulación y sobre todo para tener esa cobertura ante cualquier dificultad para poder recuperar el capital que los bancos están proveyendo para el financiamiento de los distintos créditos. Aquí estamos mostrando la forma en que la regulación actual nos establece para constituir o calcular las reservas, y es bien simple, actualmente es bastante simple, que es básicamente clasificar los distintos créditos de acuerdo a estas 5 categorías, a la A, a la B, o a la C, a la D o a la E, de acuerdo a los días de morosidad que pueda tener el cliente. De esa cuenta que aquellos clientes que estén al día o hasta 30 días de mora, se clasifica en categoría A, y lo que la reserva que nosotros actualmente tenemos que constituir por esas categorías, en la actualidad es cero. O sea, básicamente no es requerimiento para nosotros tener o constituir esas reservas por esos créditos. A partir de B en adelante ya nos requieren, digamos, distintos grados de reservas que van del 5, 20, 50 y 100%. Importante que tengan presente esto porque la verdad que en la actualidad es bastante simple, y para los bancos es bastante fácil determinar y calcular y constituir este tipo de reservas. La complejidad viene ya con la nueva normativa, porque adicionalmente, como vimos que se clasificaba las carteras de acuerdo a esos 5 rangos por la morosidad que pueda tener los créditos, ¿sí? Está adicionando otros factores. Y por eso hablamos a un inicio del tema de la segmentación, porque nos está requiriendo distintos porcentajes de acuerdo al segmento y distintos porcentajes de acuerdo al subsegmento, ¿sí? Entonces, ya en lugar de tener solo 5 formas o factores para calcular, ya tenemos que introducir este nuevo factor. Adicionalmente, al segmento y al subsegmento, hace diferenciación en el porcentaje de reserva también, de acuerdo a la garantía que pueda tener ese crédito. Sí, vamos a ver más adelante algunos ejemplos, pero solo para que tengan consideración que aquí ya van 3 factores. Y un cuarto factor es que en la actualidad ese porcentaje de reserva se calcula solo sobre el saldo utilizado, ¿sí? En el caso de líneas de crédito, o sobre el saldo que tenga el crédito en un crédito decreciente, ¿sí? No obstante, la nueva regulación, adicionalmente al saldo, nos hace calcular del saldo disponible, principalmente para líneas de crédito de stand-by, ¿sí? Un porcentaje adicional de reserva, aun cuando el cliente no haya utilizado esos recursos. Y lo importante, como vimos anteriormente, la regulación actual a los bancos no los obliga a constituir reservas cuando están en categoría A. ¿Qué quiere decir? Que cuando están en categoría A
o sea, al día o hasta 30 días de mora, actualmente no nos obligan a constituir reservas. Sin embargo, con la nueva regulación, ya aunque esté al día, en esa categoría A, los bancos tenemos que constituir esas provisiones, aunque el cliente esté al día o un cliente nuevo. Bueno, a modo de ejemplo, estamos en el supuesto de que tenemos un crédito o un cliente con un crédito de 10 millones de quetzales y asumamos que es una línea de crédito para hacer el ejemplo de tanto el saldo como el saldo disponible, y de esos 10 millones tiene 5 millones de saldo y 5 millones de saldo no utilizado, estaríamos o nos estarían requiriendo los distintos reservas de acuerdo a la garantía que él pueda tener. Entonces, aquí podemos ver que en la regulación actual no nos pide reserva y a partir del próximo año ya nos estaría pidiendo reserva para esos 10 millones y por ese saldo utilizado, en el caso, como, en la mayoría de ustedes, que la garantía es un bien inmueble, nos estaría requiriendo 32.500 quetzales, aunque esté al día, recuerden bien, y por ese saldo no utilizado, si fuera una línea de crédito, otros 5.000 que sumarían 37.500 quetzales, aunque esté al día el crédito. O sea, ese ya es un costo adicional que los bancos tendremos que asumir, ¿sí? Al otorgar esos créditos. Y ya vemos la diferenciación entre un bien inmueble, con garantía inmueble, o con garantía prendaria, o si no tuvieran ninguna garantía y su garantía fuera fiduciaria. Salta de 37.500 hasta puede llegar hasta 111.500 quetzales, para este ejemplo, entre la diferencia entre un crédito con garantía hipotecaria distinto a un crédito con garantía fiduciaria. Y como también podemos ver cómo salta de una categoría A con una misma garantía, por ejemplo, garantía hipotecaria de 37.500, y si el cliente se llegara a atrasar y muestre mora mayor a 30 días, ese mismo crédito nos estaría requiriendo a los bancos 95.000 quetzales. O sea, saltaríamos de 37.000 a 95.000. Y no digamos con los siguientes categorías de riesgo. Pero, bueno, aquí dice hipotecario, pero estos son créditos para vivienda y también hace la diferenciación si tiene la garantía hipotecaria, o sea, la vivienda, o es para vivienda y su garantía es fiduciaria y pasa de 12.900, aunque esté al día el cliente, a 38.700 si fuera fiduciaria, y si llegara a atrasarse el pago del cliente a los bancos, pasarían de 12.900 a 20.100. Es bien importante, por eso, mantener al día sus créditos, porque de alguna manera el costo para los bancos sube a raíz de que los clientes puedan llegar con algunas dificultades de pago. Hay otro aspecto importante que debemos de tener. En la actualidad, si bien los, las reservas que nos están requiriendo mucho va con la morosidad y por la garantía, también tenemos que considerar, ya que es un aspecto importante que los clientes deben de tener, porque en el caso de cuando se hace la evaluación por capacidad de pago que los bancos tenemos que realizar, principalmente para los empresariales mayores a 5 millones de quetzales, en el caso que los estados financieros que nos estén presentando presentaran y afectaran de alguna manera la capacidad de pago para atender la deuda, ¿sí? Y si se ve, digamos, dependiendo el grado de afectación, podría pasar de una categoría a C o D, aunque el cliente esté pagando y esté al día, solo por el hecho que los estados financieros estén mostrando dificultades para la capacidad de pago para el cliente. Entonces, en el caso de desarrolladores, de pasar de 37.500, como vimos anteriormente, podría pasar a una categoría C de 138.000
o una categoría D de 340,000, ¿sí? Aunque el cliente esté al día. Recuerden bien. La otra es que también en el caso de la evaluación y que se requieran estados financieros, en el caso de empresariales mayores que tienen que ser auditados, si el cliente si los bancos solo cuentan con estados financieros interinos, pero no los auditados como nos exige la ley, nos obligan a clasificar al cliente en categoría B, ¿sí? Entonces pasaríamos de 37,500 a 95,000, aunque esté al día, pero solo porque le faltó los estados financieros auditados. Y el peor de los casos es que los bancos no cuenten ni con estados financieros interinos ni con estados financieros auditados, y por lo tanto, por default, nosotros tendríamos que clasificar al cliente o al crédito en una categoría D, aunque el cliente fuera A y estuviera al día. Eso nos obligaría a los bancos a constituir reservas de 37,500 a 340,000 quetzales solo por esa falta de información. Otro aspecto importante que ustedes deben de tener en cuenta es que también el avalúo de los bienes que están garantizando los créditos, en este caso, en el caso hipotecario, si el avalúo no está vigente a la hora de hacer el análisis, y aunque el cliente esté al día, esté en una categoría A, donde ya no requieren 111,500, perdón, 37,500, ¿sí? Nos obliga a constituir reservas como que si el crédito no tuviera esa garantía y fuera un crédito fiduciario. Y para un crédito fiduciario en categoría A, salta a 111,500 quetzales para ese crédito de 10 millones, en el ejemplo que estamos mencionando. Y en el caso de créditos para vivienda, aquí el ejemplo lo reducimos no de 10, sino a 2 millones, el mismo ejemplo pasaría de 13,000 a 38,800, que también es de alguna manera significativo ese incremento de constitución de reservas que los bancos tendríamos que tener para esos créditos. Eh, Luego, adicionalmente, la superintendencia en este nuevo reglamento está introduciendo un nuevo concepto, que es el concepto de alineación. ¿En qué consiste esto? Básicamente, lo que nos están pidiendo a todos los bancos es que ya no veamos solo el comportamiento que el cliente puede tener internamente en nuestro banco, sino que tenemos que observar y ver cuál es el comportamiento que tiene el cliente en otros bancos donde pueda tener crédito. Por ejemplo, si nosotros somos el banco 1, o sea, el ejemplo que estamos en categoría A, hay otro banco donde ustedes tengan crédito también, está en categoría B, y otro banco donde está en categoría C, ¿sí? Si ese crédito que está en categoría C está en 2 meses consecutivos en esa categoría, todos los bancos donde tengamos créditos con ustedes, tenemos que reclasificar los créditos y ponerle la peor calificación del crédito que ustedes puedan tener en cualquier banco del sistema, ¿sí? Entonces es bien importante que ahora no solo los bancos vamos a tener que observar el comportamiento interno, sino que tenemos que observar cuál es el comportamiento que ustedes puedan tener en créditos con otros bancos, y de alguna manera ya la superintendencia nos va a decir, bueno, usted en otro banco, el cliente está en categoría C, usted ya no lo puede clasificar en A y constituir reservas como si fuera A, sino que lo tenemos que clasificar en C y constituir reservas como si fuera C. Y ustedes vieron los saltos importantes que hay entre categoría y categoría. Y por último, eh, está el tema de las prórrogas. La nueva regulación, hay un artículo específico que trata de las reestructuras, y en ese artículo establece
o limita el número de prórrogas e innovaciones que los bancos podemos realizar. Ya por normativa, lo que nos establece a partir de enero del próximo año es que los bancos no vamos a poder otorgar prórrogas más de una vez en un año y no más de dos veces en la vida de un crédito. ¿Qué quiere decir? Que si en un año yo le doy dos prórrogas, nosotros como banco tenemos que clasificar al cliente, aunque esté en A, como si fuera una reestructura. Y si tuviera tres prórrogas en la vida del crédito, también los bancos tendríamos que reclasificar al cliente como una reestructura y tratarlo como un crédito reestructurado. Ese artículo solo hace una excepción y básicamente la hace para a las líneas de crédito renovables anualmente para capital de trabajo, ¿sí? Y esta lo que nos dice es que siempre que cada año se realice una evaluación que permita establecer que el deudor no tiene problemas financieros y que no se concedan más de dos prórrogas en el mismo año. Sí, aquí deja esa potestad de dos prórrogas, pero hace la salvedad que la primera prórroga de esas dos, ¿sí?, no puede exceder los 60 días. Y esta prórroga de 60 días que nos da la regulación es básicamente esa ventana de tiempo que le dan a los clientes y a los bancos a poder contar con toda esa documentación que ya la regulación nos exige, ¿sí? Y ese nuevo requerimiento, la nueva regulación nos está también pidiendo para que los bancos contemos con el 100% de esa información y de esa documentación, y a la vez es el tiempo también para que no solo tengamos esa documentación, sino que pasemos el proceso de análisis y de aprobación en ese tiempo. O sea, por lo tanto, es bien importante que tengan presente esto porque antes de que venza el plazo de sus líneas en esta excepción, habría que trasladar a los bancos, no solo nosotros, esa documentación para que no exceda el tiempo que la regulación nos está permitiendo, porque de lo contrario nos obligaría a clasificar el crédito como un crédito reestructurado. Y el problema ahora con la nueva regulación para los créditos reestructurados es que aunque esté al día del crédito, los bancos vamos a tener que dar la clasificación como de categoría B y constituir reservas como si fuera de esa categoría, como que estuvieran en mora. Entonces, y no solo por una vez, sino durante 12 meses. Entonces, es bien importante esto para que ustedes lo tengan presente y poder apoyar a sus ejecutivos y analistas de proveer esa información, esa documentación que los bancos por obligación vamos a tener que tener para poder renovar líneas de crédito o para hacer alguna prórroga de su crédito en el banco. Sin más, esto es lo que teníamos preparado para ustedes. Sabemos que la regulación trae muchos temas más, ¿sí? Nuestra recomendación es que si puedan leerla, nosotros con mucho gusto se la podemos trasladar o la podemos poner a su disposición en nuestra página. Igual no, pues, si ustedes lo requieren a sus ejecutivos, tanto esta presentación como la regulación se la podemos trasladar también, ¿sí? Pero en aras del tiempo no queríamos extendernos a explicar toda la regulación, pero por lo menos enfatizar en estos 5 aspectos que consideramos son los más relevantes y los más importantes para la nueva gestión y tratamiento que los bancos y conjuntamente con ustedes tenemos que llevar a partir de enero próximo. Así que muchas gracias y me despido con esta frase: ayúdennos a ayudarlos. Muchas gracias y vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. En esta ocasión, pues nos acompaña también la licenciada Susi Solís. Muchos la han de conocer. Ella es nuestra gerente de análisis empresarial y de vivienda, y en esta oportunidad nos acompaña para poder responder
a las preguntas o inquietudes que ustedes puedan tener en relación a lo que acabamos de presentar. Muchas gracias y pasen muy buen día. Bueno, la primera nos dicen, muchas veces los atrasos son del banco en análisis, ¿ahí qué se puede hacer? No sé si Susi o... Buenos días a todos. Sí, digamos, el tema del cumplimiento normativo parte a partir de que toda la información que establece la normativa esté completa. Digamos, aquí va a ser un trabajo en conjunto de poder resolver los casos a la brevedad. Entonces, una vez teniendo esta documentación, de ahí nosotros tenemos el tiempo para revisar y la comunicación debería ser casi que inmediata para obtener respuestas a las consultas que se hagan, ¿verdad? Y cerrar el círculo dentro del plazo de los 60 días que explicaba el vicario. Bueno, otra pregunta que nos hacen es, buenos días, ¿estos costos o provisiones serán trasladados a los clientes finales? Al final, ¿en qué nos afecta si mantenemos nuestros pagos al día? Y otra relacionada a la anterior es, buen día, sobre el tema de las reservas, me surge la duda de quién cubre o soporta ese monto. Bueno, en primer lugar, y con respecto a la segunda, es que, ¿qué pasa al final si, o cómo los afecta si mantienen ustedes el pago al día? No debería afectarles. Lo que estamos aquí trasladando es que la nueva regulación trae otros aspectos distintos a que ustedes, si ustedes tienen el pago al día con el banco, en el caso Banco Promérica, hay otras situaciones en que nosotros como bancos vamos a tener que reclasificarlos aunque estén al día con nosotros. ¿Cuáles eran esos? Una, que tienen que también estar al día si tuvieran otro crédito en otro banco o en otros bancos para que no se vean afectados la calidad o la clasificación de sus créditos. Como les mencioné en alguna diapositiva anterior, si ustedes están al día con Promédica, pero están en categoría C, o sea, con más de 60 días y 2 meses consecutivos en esa morosidad en otro banco, la superintendencia de bancos nos está obligando a todos los bancos a, a unificar esa peor calificación que pueda tener el cliente en otros bancos. En este caso C, y por lo tanto, si está al día con nosotros, pero en otro banco está con mora y categoría C, vamos a tener que constituir todos los bancos reservas como si fuera C, aunque estuviera al día. ¿Sí? Ahora, ¿cómo afecta o estas provisiones, cómo serán trasladados al cliente? En teoría, pues si ustedes están pagando bien, si no tienen dificultades o no, o están trasladando esa información que menciona Susi a tiempo y sobre todo en esa ventana de tiempo sobre esa ventana de tiempo que nos estaba dejando la regulación, no debería afectarles en sus créditos. El tema es en el momento en que ustedes puedan estar atrasándose en otros bancos, ¿sí? O en el momento que no trasladen esa información o esa documentación en el tiempo estipulado, porque en ese sentido, si la regulación, aunque nosotros como bancos, si ustedes estén al día, que quisiéramos mantenerlos en categoría A, la regulación nos está obligando a clasificarlos en otra categoría digamos, en caso no nos trasladen esa información, como vimos anteriormente. Y en el caso de los avalúos también, de mantener esos avalúos al día, porque lo contrario también nos hacen clasificarlos como que si fueran créditos fiduciarios, ¿sí? Eso es bien importante, porque para estar pendientes de que cuando vaya a vencer esos plazos de los avalúos, pues anticiparse y poder de nuevo hacerlo avalúo a esos bienes, trasladárselos al banco para que los bancos contemos con ese avalúo vigente. De lo contrario, ya la regulación nos estaría obligando a tratarlos como un fiduciario. Aquí hay otra consulta también, dice si estas reservas se aplican a cualquier monto o saldo del préstamo. Hay una variable con este cambio normativo también que aplica reservas sobre los montos no utilizados o pendientes de desembolsar. Bueno, entonces aplica para el saldo y para las operaciones que tienen estos desembolsos parciales
esa disponibilidad, lo que considera la normativa es que se le aplique sobre el 15% de ese saldo, de ese margen por desembolsar, el porcentaje de reserva aplicable. Entonces, sí, aplica para ambos, para saldo y para el margen pendiente de desembolso. Sí, el tema es que cuando hemos visto clientes que tienen líneas de crédito y a veces pasan 6 meses, incluso un año sin utilizarlas, igual los bancos vamos a tener que constituir reservas. Una, aunque no la utilice o aunque esté al día, digamos, al esté utilizando y esté al día, vamos a tener que constituir reservas que actualmente no nos requiere, ¿sí? Pero lo importante que menciona Susi es de que en la actualidad es solo sobre el saldo, ¿sí? Y ya a partir de enero vamos a tener que constituir reservas sobre ese no disponible. Entonces, si un cliente en enero se le otorga una línea de crédito y no la utiliza, igual los bancos vamos a tener que constituir reservas y de alguna manera es un costo financiero para el banco tener esas reservas cuando el cliente no está utilizando sus líneas. Y otra consulta, digamos, si indica que hay otros bancos que no solicitan avalúo. Eso va a variar. Digamos, la aplicación de la normativa es para todos los bancos. Entonces, aquí se va a homogenizar esta obligación, digamos, de tener los avalúos vigentes. Y voy a tomar otra consulta que va muy relacionada, que indica cuánta vigencia tienen los avalúos. El cambio principal que hicieron ahora es que para los créditos empresariales la vigencia de los avalúos es hasta de 3 años, siempre que la categoría de riesgo del cliente sea A. Si no es A, vuelve a la vigencia de un año. Sí. Por eso es bien importante que se mantengan al día, no solo con los bancos, sino con todos, porque ya hay varias aristas que nos obliga la superintendencia a considerar para clasificar al cliente. Como bien menciona Susi, el tema de los avalos es importante, si bien hay un beneficio ahora que es de 3 años, pero solo es para los clientes que están en A, ¿sí? Pero una vez el cliente cae en categoría B, o sea, se atrasa más de 30 días, nos obliga a que esa vigencia va a ser solo de un año, ¿sí? En el caso que cumpla los 3 años, digamos que están al día, pasaron los 3 años y ese avalúo ya venció, aunque esté al día, los clientes de ese crédito, a los bancos nos vamos a tener que considerar como que si ese bien no está garantizando el crédito y tratarlo como un crédito fiduciario. Entonces, el tema de la vigencia es bien importante y el tema del pago que estén al día también es importante para que el avalúo sea vigente o no. Y lo que comentaba el de Carrillo, ¿verdad? Que la documentación esté vigente para el proceso de evaluación. La mayoría de clientes, digamos, de desarrollos inmobiliarios, los préstamos generalmente van a ser de deudores mayores. La documentación tiene que estar en tiempo, ¿verdad? Para no impactar en la categoría adicional de desempeño financiero, ¿verdad? Como también lo comentaba el Carrillo, para los documentos que ya por naturaleza del proyecto los tenemos a la vista anualmente. Hay que validar que efectivamente se van cumpliendo, ¿verdad? Esos indicadores financieros a través del tiempo y mantener la categoría de riesgo. Sí. Otra pregunta dice, ¿la reserva afecta de alguna manera el cupo para el cliente? La regulación no establece cuál es el cupo que nosotros como bancos tenemos que hacer. Lo que sí es que de alguna manera o indirectamente los bancos actualmente posiblemente como no afecta en el tema de reservas, ese saldo disponible de una línea de crédito, por ejemplo, los bancos hemos otorgado líneas de crédito, el cliente no las utiliza, ¿sí? Entonces no hay, digamos, el efecto es neutro, por decirlo así, pero ya con la nueva normativa, y como les mencionaba anteriormente, si a esa línea se le otorga por 100 y no han utilizado nada de ese cupo, los bancos sí tenemos que constituir. Entonces yo creo que en el futuro ya va a ser una variable, digamos, realmente la necesidad que el cliente pueda tener para un cupo, porque ya los bancos vamos de alguna manera que considerar
la posibilidad o el uso que realmente le vayan a hacer a esa línea de crédito los clientes. Y también para el cliente, si aunque no la use, para el banco va a ser un costo, de alguna manera ese costo, pues se va a tener que considerar y revisar y evaluar si se asume o, en todo caso, se va a poder reducir el cupo dado que no se está utilizando. Como les comentaba, es bien importante que consideren todo esto. Igualmente, yo sé que si la nueva normativa es difícil, ya es amplia, digamos, y también el asimilarlo es complejo. Entendemos que si en un futuro ustedes puedan tener alguna otra inquietud o en el camino a la hora de estar solicitando algún crédito, pues también tengan esa inquietud, pues nosotros con mucho gusto estamos a toda nuestra disposición para poder aclararla. Sus ejecutivos también están claros de que hay una normativa y que ustedes pudieran tener esas inquietudes y que por medio de ellos nos las puedan trasladar y nosotros responderles a la brevedad para que en general pues los créditos se aprueben de alguna manera más rápido y también que pues ustedes también nos ayuden a que nosotros podamos clasificarlos adecuadamente y mantenerlos en esa categoría A que todos quisiéramos tener. Otra dice, ¿a partir de qué monto aplica? Desde el monto 1. Cualquier monto ya aplica. Como les menciono, saldo, si lo utilizan o no lo utilizan, aplica. Desde un quetzal. Buen día, cuando seamos objetos de una sanción y se da la reserva, cuando se cumpla perdón. Buen día, cuando seamos objetos de una sanción y se da la reserva, cuando se cumple el requisito, la reserva será devuelta o cómo se aplicará. Déjenme mirar. Creería yo que qué pasa cuando se deteriora una clasificación por alguna de las circunstancias que les mencioné. Y si hay forma de reversar o regresar a su categoría anterior, por supuesto, ¿sí? Y estamos claros de que algunas empresas, algunas personas pueden tener alguna dificultad. Hay muchos factores externos a los cuales tanto las personas como las empresas estamos expuestos y que no tenemos control, ¿sí? La economía, nuestros proveedores, nuestros clientes. eh, Muchos factores que pueden en algún momento dado afectar tener dificultades para hacer pagos a los distintos créditos que ustedes puedan tener en los bancos. Eso, todos los bancos, pues es parte de lo que administramos, ¿sí? Y lo que sí ya la regulación nos establece es que ya lo vimos por tema de morosidad, actualmente ya tenemos que ir constituyendo reservas, ¿sí? Pero también si el cliente en el futuro, pues es lo que creo que todos buscamos, pues logra saldar esa deuda atrasada y ponerse al día, pues automáticamente su clasificación vuelve y regresa a estar al día y pues también a los bancos pues, estaríamos constituyendo menos reservas por esos créditos. El éxito es anticiparse, ¿verdad? Mantener la comunicación directo con sus ejecutivos, ¿verdad? Y no llegar hasta el momento del incumplimiento. Es anticiparnos a poder buscar una opción de estructurar y en conjunto lograr solventar y adecuar los flujos y estructura de acuerdo a los flujos del momento de crisis que se esté desarrollando en el momento de algún proyecto, pero el éxito es anticiparse. Y digamos, hay otra consulta si para los préstamos personales aplica igual. Sí, para todos. Igual tarjetas de crédito también, solo como lo explicaba el Ricardo, están los diferentes segmentos. Lo que hicieron fue separar en segmento empresarial y personal. Para préstamos personales igual hay tres subsegmentos, se recordarán, ¿verdad? Tarjeta de crédito, consumo y préstamos personales que también son créditos productivos, pero igual aplica el mismo tema de validación y revisión de reserva.
Sí. Aplica la alineación, aplica el comportamiento de pago. Es una aplicación generalizada. Sí, es para todos, la metodología es igual, sí, lo que cambia, y por eso hicieron todas esa distribución de segmentos y subsegmentos, lo único que diferencian ahí es el porcentaje de reservas que tenemos que hacer para cada tipo de subsegmento y segmento, ¿sí? El tema de garantías también diferencia, pero como les mencionábamos, es solo para diferenciar esas reservas. Por ejemplo, y en la misma categoría de empresarial, para un crédito de inmobiliario es muy distinto para un crédito que se dedica a comercio o cuya actividad principal fuera agricultura, por ejemplo. Entonces, hace esa diferenciación y por eso es lo que esa es la complejidad que nos está introduciendo esta nueva regulación. Pero sí afecta a todo tipo de crédito. Bueno, en aras del tiempo, queremos concluir en este día esta presentación. Agradecerles a ustedes este tiempo, que creo que esperamos que se haya sido de beneficio para cada uno de ustedes. Y esperamos también que cualquier inquietud, como les mencionaba, o cualquier duda, pues nos puedan canalizar por medio de sus ejecutivos. Para nosotros fue un gusto y un placer acompañarlos en esta mañana y pues no más que desearles un feliz día y una feliz Navidad y que el próximo año sea muy próspero para cada uno de ustedes. Feliz día y feliz fin de año. Buen día. Nos vemos.